Nuestro ponente del día de hoy es vicepresidente de la 24 Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Ingenieros de Vías Terrestres, AC. Nuestro ponente es ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, perito en vías terrestres por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Desempeñó el cargo de director general de las carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ha mantenido siempre una estrecha relación con la construcción de carreteras. Se ha desempeñado como un docente a nivel licenciatura y maestría en varias universidades. Es un conferencista a nivel nacional. Demos un fuerte aplauso al ingeniero Francisco Chavallas Cárdenas. Bienvenido y muchas gracias. ¿Está apuntado? Muy buen día, con muchísimo gusto de estar nuevamente por este estado, agradecerle al ingeniero Reina la invitación que nos hizo para venir a platicar con ustedes sobre un proyecto, la visión de la modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, retos y oportunidades. Y vaya que hay retos, y por supuesto que también vaya que hay oportunidades. Ya creo que cuando menos la conferencia o la plática anterior, creo que coincidimos en mucho, sobre todo en lo que hay que iniciar a hacer ya. Y ya alguien hacía el comentario de que no se nos pase, de que venimos, platicamos y todos a lo mejor de la puerta hacia adelante salimos con alguna muy buena intención, pero que al cabo del tiempo, de los días, se nos olvida y ahí queda todo. Yo creo que es magnífica esta oportunidad que se tiene, esta organización que se está haciendo con estos foros a través de la Cámara para que los empresarios, autoridades, tomen medidas y tomen acciones sobre todo. Características generales, esto va a ser muy rápido, creo que ustedes las conocen muchísimo mejor que yo. La extensión territorial del estado de Sonora son 179,000 kilómetros cuadrados, lo que representa pues el 9.1 de la superficie en el país. Se posiciona como el segundo mayor estado con extensión territorial, yo diría que después de Chihuahua, y el estado, bueno, está dividido en los 72 municipios. Esto es el número de habitantes. Aquí curiosamente estamos hablando del 50% mujeres prácticamente y el 50% varones o hombres, según el censo último del que se tiene. Eso es con lo que se participa en el Producto Interno Bruto a través o por el Estado, posicionado en el 10º lugar, que es parte de lo que se está hablando el día de hoy, de buscar mejorar en esto, que la aportación o el Producto Interno Bruto en el Estado pues se mejore, que suba. El objetivo, ¿cuál es el objetivo en este caso de la infraestructura carretera? Ya se habló aquí del puerto de Guaymas, se habló de los puertos fronterizos, ahora hay que hablar de la infraestructura carretera. ¿Está mejor? ¿Sí? Bien. Esto es básico. Si bien es cierto, en el estado de Sonora se tiene, como lo veremos un poquito adelante, una longitud de carreteras amplias por la propia superficie que se tiene en el estado, la superficie territorial, bueno, hay que impulsar, hay que seguir impulsando la construcción y la modernización de la red carretera
en el Estado y por supuesto en el país. Esto nos va a permitir que, bueno, pues los servicios, acercar servicios básicos como salud, educación, transporte, energía eléctrica y la propia comunicación. Dice alguien por ahí que no es nada más el construir, hay que acercar o crear algún servicio social. Las perspectivas de desarrollo. Ya creo que coincidimos todos, el puerto de Guaymas, ya que estamos hablando de la carretera Guaymas-Chihuahua, el puerto de Guaymas representa una gran oportunidad para todos. Hablo de todos los inversionistas, de todos los empresarios. ¿Qué hay que hacer? Primero, bueno, pues buscar cómo vamos a modernizar, qué vamos a hacer en ese puerto de Guaymas. Esto pues se los dejamos, yo no me metería a fondo en ello, se los vamos a dejar a los que saben de esta materia. El desarrollo turístico, yo no sé si ayer se haya hablado de esto, pero no dejemos de lado el aspecto del desarrollo turístico. Se tienen puntos muy importantes como es la propia capital, Hermosillo, Bahía de Quino, Ciudad Obregón, la isla Tiburón, entre otros, para un desarrollo. Hay que ir buscando la diversidad para poder acercar las cosas a la acción de la carretera. Ahorita veremos el porqué. Esto nos va a dar un desarrollo social, por supuesto. El mejoramiento de las condiciones sociales van a verse revertidas en bien para la población en general. El desarrollo en el Estado, ya se habló del puerto de Guaymas, es uno de los principales puertos de altura en el país, en México. Cuenta con una instalación especializada para el manejo de granos, 68,000 toneladas de almacenamiento y una batería de 72 hilos, una báscula área de autotransporte y laboratorio. Otros rubros, lo que hablábamos del desarrollo turístico, Bahía de Quino es imprescindible, es un algo que hay que buscar, que hay que dotar para que se desarrolle y acerque turismo y por lo tanto divisas, tanto extranjeras como nacionales, ¿no? Que sea un puerto que venga a participar en el desarrollo. El sector minero, ya por ahí hay una manta alusiva a ello, donde Sonora pues ha sido el primer productor, el principal productor en este aspecto de oro. Ahí veíamos que hay otros materiales que también Sonora es líder. El sector pecuario, vaya si hay fama aquí en el estado, donde, bueno, en 2020 se produjeron 77,000 toneladas de carne de res y estamos hablando en un año de pandemia. Habrá que, pues, impulsar este desarrollo también. Como vemos, estamos hablando de turismo, del sector minero, del sector pecuario. El sector agrícola, también, donde hay una exportación de 4,000 millones de dólares al año en el año 2020, insisto, en un año de pandemia. El sector industrial, ya alguien mencionaba aquí, por ejemplo, lo de la planta Ford, ¿no? Y toda la maquila que se tiene. Habrá que acercar, buscar que se venga más plantas, si son armadoras, o bien otro tipo de maquila. La red carretera, esta es la red que tenemos en el estado de Sonora. Estamos hablando de 23,000 kilómetros, no, 23,000 kilómetros en total, hablando de la red federal, la de cuota, la rural, estatal. En este caso, hace años se hizo la transferencia a los gobiernos de los estados de la red rural y alimentadora. Anteriormente lo atendía la Federación en 1996-97, así de memoria, se hizo esta red, se hizo esta transferencia de esta red a los gobiernos estatales. Ahora es jurisdicción de cada uno de los estados. Todo el mundo sabemos que a partir de la estación Don a Nogales, al puerto fronterizo, se está terminando la modernización
de la carretera Estación Don Nogales. Falta 3 kilómetros. Entonces esperemos que ahora sí, alguien dijo, ahora sí se pueda terminar. Esperemos que así suceda. Este es un algo esquemático de lo que pudiera ser la ruta de Guaymas, Hermosillo, Chihuahua. Aquí estamos señalando lo que es Guaymas hacia La Misa para continuar después en esa línea roja hacia lo que es Chihuahua. Por supuesto, partiendo de aquí del puerto de Guaymas hacia Hermosillo. No olvidemos que hablábamos del desarrollo en el aspecto turístico hacia Bahía Quino. Habrá que pues quizás pensar también en ello, ¿no? Pero por lo pronto, insisto, a nivel esquemático, esto sería, estamos hablando de una longitud de 816 kilómetros en línea recta. Ayer había una discusión con alguien que hablaba de 416 kilómetros. En línea recta, sí. Ya por ruta, eso es lo que daría. Estamos hablando de un trayecto de 13 horas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aquí se apuntaba, reducir tiempos. Los tiempos, tanto para el pasaje, el turista, el de carga, es muy importante. No olvidemos que la mayor parte, si de memoria, el 95% de la carga se mueve por carretera en nuestro país. Entonces, entre mayor facilidad exista para poder transitar rápido, mejor. ¿Y cuál es? Pues la modernización de nuestra red carretera. Esa es la sección que se tiene actualmente. Una carretera de 7 metros, habrá que pensar en cuando menos una modernización a 12 metros de sección. Hay partes difíciles en el trayecto, sí, habrá que buscar otro tipo de solución. Otro tipo de solución es pensar en un tercer carril para rebase. Esto se ha venido o se está manejando en algunos estados, por ejemplo en Hidalgo. En la zona de un tramo carretero que es Pachuca-Huejutla, hay una zona inclusive donde está una área ecológica, una reserva, donde no se permite nada. Entonces, ahí es una zona montañosa y se está trabajando, se va a trabajar con un tercer carril de ascenso. El resto, ya desde lo que es Atotonilco o Cerro Colorado, que se le conoce, hasta Pachuca, hasta poquito antes de Pachuca, faltan 9 kilómetros, se está trabajando a sección de 4 carriles. Entonces, habrá que pensar en esto. ¿Y por qué menciono yo de que habrá que pensar? Por un dato que viene un poquito adelante. Estas serían las condiciones de proyecto ahorita, en la actualidad. Habrá que pensar en que ese 60-80 suba a cuando menos 90 kilómetros por hora. Si se puede más, pues más, pensando en el propio alineamiento y pensando en zona de montaña. ¿Por qué hablo de que habría que pensar en cuál va a ser la solución que vamos a tener que adoptar y estudiar? Primero, por los datos que tenemos ahí de tránsito. Algo de lo que nos va a requerir Hacienda es un análisis de costo-beneficio para poder dar recursos o asignar recursos al proyecto. Entonces, algo de lo que nos garantiza este ACB, este análisis de costo-beneficio, pues es el tránsito. Y si no tenemos un tránsito suficiente, por experiencia diría yo, si no anda arriba de 7,000 vehículos, no va a dar el análisis costo-beneficio y por lo tanto no va a ser susceptible de que se le asignen recursos. Esto vámoslo tomando muy en cuenta. Es el porqué, como se hablaba aquí, buscar el desarrollo del puerto de Guaymas, buscar el desarrollo turístico de las zonas que se tienen para que eso sea un aporte de tránsito a este proyecto de la modernización. Ahí los datos que veían están hasta 2018. No quisimos incluir el resto por los propios efectos que se tuvo en la pandemia. Bueno, van a decir el 19 es prácticamente lo mismo, pero en el 20 el tránsito bajó y bajó drásticamente. Yo diría que, por ejemplo, en las autopistas
Hay carreteras que bajaron hasta un 50% de su volumen de tránsito. Entonces, en las carreteras secundarias, le voy a llamar, en este caso, aún siendo una carretera federal libre de peaje, también bajaron los volúmenes de tránsito. Motivo de la pandemia, por supuesto. Esto se tendrá que ir recuperando, pero hasta 2018, estos son los datos que se tienen. Como ven, por tramo, en Yécora es donde menor volumen de tránsito se tiene a través de los años. Y ahí se ve cómo se va descendiendo, ¿no? Donde yo diría que el volumen de tránsito que se tiene ahí es un volumen de tránsito local, donde no hay hacia dónde y qué haya que aporte. Hablábamos de la modernización de 7 a 12. Esos son la propuesta, el 2+1, o sea, 2 carriles más 1, donde las zonas donde se permita construir ese tercer carril. Es realmente insufrible cuando vamos atrás de un vehículo pesado en zona de montaña donde se hacen filas interminables. Entonces hay que buscar zonas para construir un tercer carril y que se permita el rebase. Esa es como una solución, ¿eh? Esto, por supuesto, abarata los costos. ¿Qué se ocupa para que podamos tener acceso a los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda? Una buena parte, por supuesto, pues es labor de los legislativos, donde ellos van a buscar asignar, pero también necesitan elementos. O sea, no es asignar por asignar, hay que cumplir con las reglas que veremos enseguida. Entonces, para todo dentro del presupuesto de egresos de la Federación hay que cumplir con unas ciertas reglas. La cartera de programas y proyectos de inversión, estos PPI, el famoso PPI o el PIP, se realiza esto con un análisis previo de técnico económico para que sean sujetos, insisto, por parte del Legislativo y de la Secretaría de Hacienda de autorizar esos recursos. Quienes trabajan en carreteras tendrán las experiencias por lo que se padece a veces, ¿no? Hoy, este año que está por finalizar, se hizo un programa de obras multianuales donde se autorizó por parte de la Secretaría de Hacienda y entiendo que también por parte del Congreso. A mí ya no me tocó llegar hasta este punto, pero sí en la presentación o en la elaboración de este programa. Entonces, esta es otra alternativa, donde esto se haga como una obra multianual. Habrá que, insisto, partir desde el inicio, por decirlo de esa manera, con la elección de la ruta, la más adecuada, con la coordinación, esto es muy importante, con la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de particulares, para esa inversión y para esa coordinación. Que no sean cosas separadas. ¿Qué aporta el puerto de Guaymas? ¿Qué va a aportar el sector turismo? Su desarrollo, para esto poderlo incluir en ese famoso análisis de costo-beneficio. Y la planeación estamos hablando desde el propio proyecto, ¿no? El socioeconómico, donde podamos tener los visos de esa obra, qué es lo que queremos, hacia dónde y cómo es el planteamiento que se va a hacer. Esos son los puntos que nos requiere la Secretaría de Hacienda. El análisis de factibilidad técnica, entendiendo esto como el proyecto ejecutivo completo. Los análisis de factibilidad económica, estamos hablando del análisis costo-beneficio. El análisis de factibilidad legal, aquí hablamos de los derechos de vía. Y el análisis de factibilidad ambiental. Estos cuatro son requisito indispensable en la Secretaría de Hacienda. Del análisis de factibilidad técnica se desprende otro. Si la obra pasa de los 1,000 millones de pesos, se va a requerir un dictamen de un experto externo, lo cual es relativamente rápido. El análisis de factibilidad económica, aquí es un ir y venir hacia la Secretaría de Hacienda, hablo en específico de la Unidad de Inversiones,
Para si no cumple ese ACB, ese análisis costo-beneficio, pues tendremos que corregir, ampliar, normalmente solicitan información adicional. Entonces hay que buscar y estar en contacto con ellos. El análisis de factibilidad legal, pues revisar que el derecho de vía efectivamente esté libre. Y si no, bueno, pues que se revise y se hagan los pagos que correspondan. Y el análisis de factibilidad ambiental, ahí no perdamos de vista que aparte de la elaboración del análisis de factibilidad ambiental, la famosa MIA, la manifestación de impacto ambiental, hay ocasiones que se ocupa información adicional como es el famoso CUS, el cambio de uso del suelo, aún en el propio derecho de vía, donde esto es verdaderamente una pesadilla. Hay obras ahorita que están detenidas por eso, por el famoso CUS, donde Hacienda manifiesta que, no Hacienda, perdón, Semarnat manifiesta que no se puede otorgar ese visto bueno para poder continuar por 1 hectárea, que bueno, pues ahí está esa hectárea y no pasa, ¿no? Entonces, es un brincar tramos para no parar la obra. Y finalmente, el análisis de factibilidad social, que no es un requisito que pide la Secretaría de Hacienda, pero sí es un requisito que debemos nosotros de atender. ¿Por qué? Porque ya sale que la comunidad fulanita de tal requiere de que se le mejore la fachada de la iglesia. ¿Y eso dónde lo cargamos? ¿Al proyecto carretero? No se va a poder. Entonces, hay que buscar las instancias que puedan dar el apoyo. Ahorita, por ejemplo, aquí en Sonora, la SEDATU tiene desarrollos de todo este tipo de obra, desde los de vivienda, calles, plazas, parques deportivos, etcétera. Entonces, hay que coordinarse con todas estas instancias para poder en su momento tener amarrado el proyecto y ver qué es lo que se va a poder trabajar y definir con ellos para preverlo y que no sea un parar la obra. Esto es lo que nos va a garantizar esa coordinación. Las políticas en el desarrollo, bueno, nosotros sabemos que la modernización de los puertos es indispensable, que el desarrollo turístico es otra parte muy importante que se debe de tener considerado para nuestro proyecto y por supuesto lo que es la infraestructura estratégica. Y desde luego el desarrollo industrial, que insisto, qué bueno sería que estuviera aquí otra planta de guía, no sé, X. ¿Para qué? Para que ese Producto Interno Bruto, esa mano de obra que se requiere, esa capacitación, esas escuelas se puedan dar. Como experiencia vivida en el estado de Guerrero, la primer planta que se instaló en México de la Nissan se quiso instalar en Guerrero. ¿Por qué? Pues ahí está el puerto de Acapulco, a Chilpancingo, pues le queda a tiro de piedra. ¿Qué venía con ello? Pues venía el desarrollo. Estamos hablando de escuelas, preparación de gente, mano de obra, etcétera. Curiosamente no se dieron las facilidades. Aquí creo que hay toda la disposición de las autoridades y por supuesto de los empresarios para poderlo hacer. Entonces, que no nos suceda algo de eso, no nos cerremos a ello. Los resultados, bueno, pues con la infraestructura estratégica vamos a poder tener una mayor productividad y competitividad, ya se mencionó aquí. La atracción de inversiones va a ser muy importante, estamos hablando de todo, desde la maquila, plantas, turismo, etcétera, y por supuesto capacitación. Con ello se va a generar empleo y desde luego el desarrollo económico sustentable. Yo diría que como conclusión es la definición más adecuada de la ruta carretera a modernizar y o a construir. Eso es así como clave, buscando las mejores condiciones. La modernización del puerto de Guaymas es básico para aportar el volumen de tránsito que se requiera, sea ligero, sea pesado, para que ese ACB nos pueda cumplir. El impulso al desarrollo turístico en Guaymas, San Carlos, Bahía de Quino, Isla Tiburón, etcétera. Ustedes conocen mejor dónde se pueden dar estos desarrollos turísticos y yo no aparto de ello al famoso programa que se tiene de parte de la Secretaría de Turismo en lo que son los famosos pueblos mágicos, ¿no? Finalmente, fomentar la inversión e instalación de la industria en general.
Y yo diría, y no está aquí, yo diría como quinto y quizás el principal, una coordinación entre todas las instancias. Hablo secretarías de Estado, ya sea federal o estatal, los propios constructores. Los constructores van a tener oportunidades de participar en muchas cosas, desde con la aportación en los proyectos no solicitados, PNS se les llama en la Secretaría, para la construcción de carreteras. Entonces, ahí es un algo que puede estar a la mano. Hay que trabajar, sí hay que trabajar. Y alguien mencionaba aquí también en la anterior de que no busquemos el cómo no, vamos buscando el cómo sí. Vamos saliendo de aquí y vamos a seguir pensando y tomando acciones de lo que queremos hacer para el mejoramiento del estado de Sonora. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Francisco Chaboyas Cárdenas. A continuación, nuestro segundo conversatorio, visión de la modernización de la carretera de Guaymas, Chihuahua. En representación del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Heriberto Aguilar, se encuentra el director de Programas y Proyectos Binacionales, el arquitecto Diego Ledgar Rivera. Bienvenido. Adelante, adelante. Es un honor, bravo, claro que sí, un aplauso se merece. Es un honor contar con la presencia de la Comisionada de Fomento de Turismo, COFETUR, del Gobierno del Estado de Sonora, orgullosa expresidenta municipal de Hermosillo, Sonora, periodo 2018-2021, la maestra Célida López Cárdenas. Bienvenida, maestra. Agradecemos la presencia del vicepresidente de Infraestructura del sector de comunicaciones, CEMIC Sonora, empresario del sector de la construcción, consejero de la Unión de Crédito de la Industria de la Construcción en Sonora, ingeniero Marcos Francisco Gluya Solórzano. Bienvenido, ingeniero. También es un honor que nos acompañe el expresidente de la Asociación de Hoteles de Sonora, también expresidente de Coparmex Sonora, consejero nacional de Turismo y Pesca Deportiva, SECTUR, consejero estatal de ProSonora, empresario sonorense turístico, licenciado Eduardo Lemelmeyer González. Bienvenido. Y de manera virtual se encuentra el socio fundador de Cali Mayor y Asociados, una de las empresas de ingeniería más importantes de Latinoamérica, pionera en ingeniería de tránsito y transportes en México. 15 años de experiencia en operación integral, planeación y mantenimiento de la autopista de Cuota, entre otros. Gracias por conectarse, el ingeniero Rafael Cali Mayor. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. También se encuentra entre nosotros el presidente de CEMIC Sonora, el ingeniero Alfonso Reina. Y para moderar este conversatorio, la maestra Aurora Retes. Bienvenida. Ahí está. Pues yo creo que el ingeniero Francisco Raúl Chaboya fue muy claro, no hubo ninguna duda de lo que existe, en dónde estamos parados, y yo creo que enfocó mucho su propuesta en el cómo sí. Entonces yo creo que el conversatorio va a ser el cómo sí, cada quien en su trinchera, porque ya nos dijo la ruta, una ruta que todos tenemos que subirnos en la trinchera en la que estemos, pues para seguir adelante y poder de alguna forma tener esta carretera. No está en el presupuesto, pero está en el corazón de los sonorenses, de los empresarios, de los funcionarios, de todo el mundo, de podernos conectar con ese estado tan brillante, tan pujante también que es Chihuahua. Pero bueno, vamos a empezar con el ingeniero Francisco Raúl Chaboya Cárdenas. Esta carretera pues no está en el presupuesto, usted nos aclaró muy bien. Pero de alguna forma, ingeniero, ya nos dijo el cómo sí, pero ¿qué más tenemos que hacer? Por ejemplo, yo lo que veo, escucho a los ponentes de estas conferencias magistrales es el liderazgo. Liderazgo, liderazgo, liderazgo. O sea, amén de todo lo que tengamos que hacer de recursos, de apoyos, técnicos, proyectos, falta esa parte. ¿Cómo la ve usted ahorita? Yo creo que en Sonora están las condiciones adecuadas para ejercer un liderazgo y ondear la bandera en toda la frontera.
¿Cómo ve esta parte y qué consejos nos daría? Yo no podría hablar de consejos, por supuesto que no, pero sí diría yo que sugerencias. El liderazgo yo creo que ya lo tienen, lo está el propio Ejecutivo del Estado como líder. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle los elementos a ese líder para que tenga la facilidad de poder interactuar con las autoridades hacendarias y legislativas. Si llega ese líder sin los elementos, pues no va a haber un buen resultado. Entonces vámonos poniendo a trabajar para darle a ese líder los elementos y que pueda trabajar y que pueda negociar con estas autoridades. Hay que, insisto yo, entablar una excelente coordinación con las demás instancias, turismo, hablo a nivel federal, nivel estatal, la propia Secretaría de Infraestructura o de Obra en el Estado, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los empresarios, para aportar todo lo que se requiere. Ya hablamos de lo que se ocupa. ¿Hay trabajo? Sí, sí hay trabajo. ¿Mucho? Sí, es mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Muchísimas gracias. Arquitecto Diego Edgar Rivera, director de Programas y Proyectos Binacionales. Bueno, no soy... ¿Es el Zoom? Lo están troleando, el Zoom. Están troleando. Bueno, espero que... Bueno. La carretera no está en el mapa presupuestal, ya nos lo explicaron muy claramente, pero el Estado, ¿qué tanto le interesa impulsar esta carretera y el tipo de lobbying que haría con el gobierno federal para que entrara en su plan carretero? O sea, dicen que no importa el problema ingenieril, sino el impacto económico y regional que esta carretera tendría para Sonora, y ya nos las explicaron muy claramente, arquitecto, perdón. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, una disculpa por parte del secretario de SIDUR. Tuvo un contratiempo, pero me mandó en su representación para hablar un poco de la visión que tiene el Estado y la SIDUR sobre este proyecto. Como se ha visto, este es uno de los proyectos que se incluyen en la puerta logística del noroeste que está anunciado por el gobernador. Entonces, ahorita en la SIDUR lo que estamos viendo es desde el área de la planeación primeramente. De manera muy general, estuvimos viendo los corredores que existen en México, que es el México-Nuevo Laredo, México-Nogales, México-Ciudad Juárez, que son los primeros que conectan el centro del país con las fronteras. Entonces, nosotros, por estar en las fronteras, son puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Uno de los casos que analizamos es por qué, y juntando este proyecto con el tema de los puertos fronterizos, por qué Reynosa ha tenido mucho éxito y la carga comercial se ha estado yendo hacia ese lado y no hacia los puertos fronterizos de acá de Sonora. Esto inició y, bueno, aunado a los beneficios que tiene el puerto de Reynosa, la conexión de la carretera Durango-Mazatlán hizo que se conectaran los 3 ejes viales que van de sur a norte, hicieron una conexión transversal, entonces provocó que empresarios de Sinaloa decidieran mejor irse a Reynosa por las facilidades que se tiene, la rapidez, que venirse a los puertos fronterizos de acá de Sonora. Entonces, estamos viendo que está desarticulado un eje transversal en la parte del norte de México. Entonces, ¿qué estamos buscando? Hacer una alianza del norte, que entre todos los estados se promueva ese eje transversal que va a ayudar a conectar toda la parte de la industria, que se va a conectar con el puerto de Guaymas y pues va a ayudar al crecimiento económico y de la región. Y nomás para recalcar, estos son proyectos que se están, o la parte de promoción se está buscando en conjunto con los gobiernos de los estados del norte y también promocionarlo en el foro de los proyectos del Pacífico, porque también es un proyecto que a nivel turístico tiene mucho impacto y va a tener impacto tanto para las bajas, porque ya entraría el tema turístico y conectarlos por el Mar de Cortés. Entonces, son varios frentes por los que estamos atacando.
En el tema que mencionó el ingeniero Chaboya de factibilidad social, en la parte de Sonora, todo lo que está hacia el este es la zona más marginada que tenemos en el estado. Entonces, esa parte del estado y la construcción de esa carretera va a traer mayor beneficio a todas esas zonas, va a conectar la zona del río, va a ayudar en la parte del sur de Sonora, entonces tiene un beneficio social que lo podemos tocar de esa forma. Y lo importante pues es como gobiernos estarnos coordinando turismo, economía y la propia SUDIUR como promotores de este gobierno. Gracias. Maestra Celida, su papel es estratégico aquí. El propio Francisco Raúl Chaboya nos decía precisamente hay que hacerle tráfico, hay que generar el turismo adecuado, pues porque el costo-beneficio es lo primero que van a ver. Obviamente desde su trinchera, el cómo sí, maestra. Gracias por la invitación, muchas gracias Alfonso Reina por tu liderazgo y por hacer posible que estemos hoy aquí soñando todos juntos en un proyecto que va a transformar la vida de miles de sonorenses. Este es un proyecto que para nosotros es parte de muchos otros proyectos que tenemos que reconocer, nos identifican y nos sitúan como el estado de menor desarrollo turístico en todo el Pacífico. Hay una serie de inversiones en infraestructura carretera, de inversiones que se tienen que hacer para poder competir en principio con nuestros estados vecinos. Cuando nosotros analizamos el crecimiento de la Riviera de Nayarit, por ejemplo, cuando vemos el impacto económico que el sector turismo plasma en la economía de Baja California Sur, son dos de los ejemplos que podemos darnos nada más como tarea de analizar y reflexionar. ¿Qué sucede en la Baja California Sur? ¿Qué sucede en Nayarit? ¿Y qué no ha sucedido en Sonora en el sector turismo? Y uno de los grandes problemas que nosotros identificamos es nuestra falta de conectividad. Somos un estado que adolece de la suficiente infraestructura turística para al menos lograr que el turismo interno nacional visite el estado de Sonora. Si partimos de un análisis muy estricto, el principal destino turístico que tiene Sonora es Puerto Peñasco. Si lo analizamos desde el punto de vista del impacto económico y la derrama económica que se está generando, y esto es solamente por turismo carretero. A pesar de tener uno de los mejores aeropuertos del país, no tenemos un solo vuelo comercial el día de hoy en el aeropuerto de Puerto Peñasco. El que nosotros pretendamos hoy hablar de una carretera que, si bien es cierto, no está contemplada en el presupuesto, eso no significa que no se pueda llevar a cabo, porque para fortuna de todos nosotros, para nuestro gobernador Alfonso Durazo, no es una limitante el no tener un presupuesto federal, sino que también se está considerando la inversión privada, transversal y equitativa que cualquier otra actividad económica. Necesitamos entonces empezar a visualizar la infraestructura turística carretera como una de las grandes prioridades para lograr mejores condiciones económicas en nuestra entidad. El porcentaje de pobreza extrema que hay en Sonora no es menor. Y si bien es cierto, en el sur del estado se focaliza aún más, eso no significa que en la sierra y que en el norte del estado no tengamos pobreza extrema. ¿Por qué hablamos del turismo como esta actividad económica que puede hacer la diferencia? Porque tanto se beneficia la persona que atiende al turista en un aeropuerto, en una central de camiones, como la persona que está en un restaurante, en un hotel. Y hoy, con esta gran diversidad de productos turísticos que tenemos los sonorenses la obligación de innovar. A nivel internacional tenemos productos que nos hacen únicos. La única reserva volcánica junto al mar que existe en el mundo la tenemos en Puerto Peñasco y es patrimonio de la humanidad. Pero también tenemos la fortuna de poder tener San Carlos a unos kilómetros de la Sierra de Álamos, en donde podemos entrar a ecosistemas, donde podemos empezar a hablar de productos turísticos que hoy no tenemos, como el glamping, como la inversión en campamentos, ecoturismo,
el ciclismo de montaña. ¿Le ha hecho falta visión al gobierno de Sonora? Sí, y hoy nos tiene situados en uno de los estados, insisto, del Pacífico con menor impacto económico emanado del sector turismo, y eso habla bastante mal de nosotros. Pero también hay que invitar a la iniciativa privada a levantar la mano y decir: yo quiero construir esa carretera, y a mí me interesa tener esa concesión para poder construir esa carretera Chihuahua-Guaymas. No solamente nos va a traer beneficios económicos en el sector turismo, pero en esta oportunidad y en este panel a mí me toca resaltar las bondades para este sector. Estoy convencida que tenemos un gran reto. Afortunadamente, la creación de la Secretaría de Turismo a partir del 1 de enero, el día de ayer se votó por unanimidad en el Congreso del Estado que esta creación de la Secretaría se adelantara ya no en marzo, como estaba aprobado por el Congreso de la legislatura pasada, sino a partir del 1 de enero. ¿Y qué significa esto? Es empezar a darle la importancia al sector turismo estratégico y toda la inversión que se planea, no solamente en esa inversión que anunció ayer el gobernador Alfonso Durazo en una planta de producción de energía solar en Puerto Peñasco con una inversión de 9.800 millones de pesos de CFE para iniciar, sino también el destrabar esta obra de infraestructura del Home Port que nos puede catalizar como ese destino en todo el Mar de Cortés para el flujo de cruceros. Y hablo de estas obras y de estas inversiones como en Guaymas, como en los puertos fronterizos, como esta carretera que es fundamental, como la ampliación de la carretera Hermosillo-Bahía de Quino y muchas otras, como también la posibilidad de crear, y por qué no soñar despiertos, y conectar la línea férrea de ferrocarril del Fuerte Sinaloa a Álamos. Y eso nos permitiría que todo ese flujo de turismo que está visitando el fuerte y que desde ahí se traslada por el Chepe a las Barrancas del Cobre, pues entonces también pudiéramos tener ese flujo. Entonces, el turismo necesita medios y la conectividad es fundamental. Si nosotros logramos destrabar esta palanca que nos tiene el freno de mano, con más conectividad carretera, con esta oportunidad de tener la carretera Chihuahua-Guaymas, estaremos en posibilidades de generar nuevos mercados y con esto más empleos también. Muchas gracias. Gracias, maestra. Le preguntamos ahora al licenciado José Eduardo Levemeyer, empresario sonorense dedicado, ama al turismo, desde la perspectiva como inversionista que pues le apunta al turismo local, nacional, internacional, siempre ha estado en el tema, vive, padece, goza este sector. ¿Cuál es su posición ante esta carretera que todos sabemos que se justifica, pero qué opinaría, qué deberíamos, porque estamos buscando los cómo sí desde la trinchera de usted, desde el sector? Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Yo creo que hay carreteras que unen y hay carreteras que detonan las economías. Creo que esta carretera puede llegar a ser como fue la planta Ford en Hermosillo. Recordemos que tenemos ya un ejemplo de éxito con la parte de Mazatlán. Mazatlán subió el 45% lo que es las reservaciones y la parte de crecimiento económico, turístico y económico, desde luego. ¿Por qué? Porque tuvieron la visión 8 estados con 19 municipios de prever la parte del Telecam, entonces unir la parte de los 8 estados en los 19 municipios con una llegada a Texas, donde está Houston, que son el mayor destino de contenedores de la parte del Golfo. Entonces esa parte le da una viabilidad económica y turística impresionante. Entonces el hecho de construir esta carretera o modernizarla nos hace estar dentro de ese panorama del Telecam, si no estaremos fuera y realmente seguiremos con nuestras posturas que por muchos años hemos tenido, apostando únicamente a destinos como la parte de las fronteras que hemos estado detenidos mucho tiempo. Creo que Texas, que es el segundo estado de Estados Unidos que maneja el PIB más importante de Estados Unidos, es un mercado grandísimo, son 29 millones de habitantes, y los 5 estados donde pudiéramos juntarnos son 18 millones. Entonces, la verdad que apostarle a la parte del turismo interno,
que es el 80% del turismo nacional. Muchas veces le apostamos únicamente al 20% con los americanos y con los canadienses, pero que realmente si no tuviéramos el turismo interno, ese 80%, realmente el turismo estuviera muerto en el país. Entonces yo creo que apostarle eso es una gran obra detonadora de la parte turística y económica para Sonora. Gracias. Ingeniero Marcos Francisco Gluyas Solórzano, el vicepresidente de Infraestructura de CEMIC. ¿Qué nos dice con la experiencia que usted tiene, señor? Tiene una gran trayectoria en estos temas. ¿Qué aportaríamos para precisamente visualizar este sueño? Muy bien. Yo me quedo con una parte muy importante de lo que comentó el ingeniero Chaboya. Lo más viable para esta carretera es una propuesta no solicitada. Pensar que un tramo de 800 kilómetros se desarrolle en un plazo razonable, pues con recursos de la Federación es algo, pues yo considero casi imposible. Para hacer una propuesta no solicitada, habló de 5 aspectos de factibilidades a cumplir. Entonces, hay un trabajo enorme por realizar para coincidir en esas 5 factibilidades y encontrar apoyos de quienes inciden en esos temas. Tiene que ser un trabajo conjunto, definitivamente. No es nada más la voluntad del Ejecutivo Estatal, que va a ser un trabajo importante, ya lo puso en la mesa. Creo que eso es muy valioso y el estarlo impulsando él lo va a hacer, pero hay muchas disciplinas que inciden ahí y que van a tener que poner su granito de arena. ¿Para qué? Para que si hay el kilómetro ahí que es reserva natural, pues ver cómo le sacamos la vuelta, el aspecto social. Habló de 5 aspectos de factibilidad a cumplir, que ya sabemos que si se presenta a la Federación ese análisis, tendremos que haber cumplido con esos 5 aspectos de factibilidad. Si no se cumple, pues difícilmente se va a apoyar por parte del gobierno, aunque sea inversión privada. No lo quiero ver como un aspecto de negatividad, no es nada más querer, es todo un análisis el que se tiene que hacer para que una propuesta no solicitada se lleve adelante. Y para pensar en 800 kilómetros, pues estamos hablando de un megaproyecto. No dudo que habrá grupos inversionistas muy interesados, pero insisto, va a tener que ser una labor muy de conjunto, que lo interesante de este evento es que aquí están incidiendo pues, gente del poder político, del poder público y sobre todo empresarios. Entonces, todas las disciplinas aquí son importantes porque el proyecto para cubrir esas 5 factibilidades, pues es todo un trabajo. Entonces yo diría, empezar por ahí, el grupo que fuere, a participar, que empiece por ahí y a partir de ese momento que se le dé cumplimiento a esas 5 factibilidades, podemos pensar que vamos en camino a avanzar. Y obvio que es un proyecto ambicioso y obvio que puede ser viable, pero sí hay que partir de que no nomás es la intención, sino mucho más que eso. Sí, porque hay una carretera de Durango a Mazatlán que de verdad es impresionante y hay como 120 puentes y no sé cuántos habrá. Hay una voluntad, un trabajo, habrá que ver y replicar esa práctica, no sé qué pasó, habrá que estudiarlo más bien. Ingeniero Rafael Calimayor, socio fundador de Asociados, yo creo que lo importante es aquí cómo le hacemos. La carretera tiene puntos críticos difíciles, ingenieriles. ¿Se podría usted pensar que esos puntos difíciles hubiera casetas de alguna forma donde los privados pudieran intervenir y se recuperara esos dineros con casetas? Ok, voy a tratar de responder un poquito esta interesante pregunta, agradeciendo esta participación. Y bueno, también estoy tratando de ver si puedo compartir la pantalla con una gráfica unos mapas que tenemos por aquí. A ver si la pueden ver. Estoy tratando de compartirla. Y bueno, vamos a tratar me dicen ustedes si la pueden ver. Un poquito, por un lado,
complementando la opinión de los expertos que nos acompañan, tenemos el mapa de carreteras Interstate Highways de Estados Unidos. No sé si lo puedan ver. Sí, Traté sí se de ve. compartirlo, pero no sé si lo puedan estar, si Sí lo se estén ve. viendo. Ok. Se ve. Lo que quiero aquí destacar, si ustedes ven en el mapa de Interstate Highways de Estados Unidos, que por cierto este mes el presidente Biden acaba de autorizar un presupuesto de modernización de su infraestructura de $1 trillón, vemos cómo el grueso de las autopistas está pegado del lado oriente de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Donde está Nogales, del lado de la costa oeste de Estados Unidos, hay 11 estados que producen el 25% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y de los cuales el primer lugar, ya se mencionó Texas, el primer lugar es California, que por sí solo es el 14%. Quiere decir que todo el resto de centro y este de Estados Unidos produce el 75% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de temas macroeconómicos que nos llevan a pensar en esa conveniencia de esta carretera, de esta modernización de la carretera que nos conectaría Guaymas, Hermosillo con Chihuahua. Igualmente, si observamos ahora el mapa de carreteras de México, no estoy seguro qué tan actualizado está, pero no está tampoco tan mal. Vemos cómo también coincide que el grueso de carreteras está pegado del lado oriente de México, y realmente en el eje Nogales, Guadalajara-Nogales, pues es poco lo que se tiene. Ya se habló de esta visión que se tuvo con la autopista Durango-Mazatlán, que por cierto costó 28,600 millones de pesos, algo extraordinario, pero sí contribuyó a cuadruplicar el aforo de esta que ya está cumpliendo un poco más de 8 años, no sé si ya llega a 10 años. Ahora es común cada fin de semana ver en Mazatlán que se llena de placas de Durango. Entonces, claro que ha influido positivamente esa autopista, y sin embargo vemos que sigue habiendo un hueco muy grande que ahora tenemos que complementar con esta carretera modernizada que va de Chihuahua a Guaymas, pasando obviamente por Hermosillo, aunque hay otro camino que pueda funcionar y que tendría que triangularse con Hermosillo en un punto intermedio. Pero aquí lo que quiero destacar es el ahorro que se puede dar. Actualmente, y midiendo con las herramientas que nos dan estas tecnologías actuales de Google Maps y cosas por el estilo, vemos que se hace desde un estado al otro, tratando de evitar la sierra por el norte, se hacen casi 13 horas. Y si utilizamos la otra ruta, que es la que tenemos de carretera actual, tratando de que fuera lo más directo posible, donde nos ahorramos prácticamente 300 kilómetros, pero el tiempo es casi el mismo por minutos, y ahí están las velocidades promedio. La carretera actual, con todos los problemas de atravesar la Sierra Madre Occidental, nos da una velocidad promedio de 58 kilómetros por hora. Con proyecto, si logramos con esa distancia aproximada llegar a una velocidad de más o menos 85 kilómetros por hora, nos estamos ahorrando con respecto a la ruta actual que utiliza mucho de transporte de carga. Nos estamos ahorrando más de 300 kilómetros y nos estamos ahorrando 4 horas. Esto es lo que podemos mencionar. Y sobre la pregunta que me están haciendo, sí hay experiencias de proyectos público-privados. Está el caso de la autopista que va de Mitla a Tehuantepec, en donde el grueso de la autopista es gratuito y solo se cobra un par de lugares, ¿sí? Un par de tramos.
y eso le da mucho más viabilidad económica, hablando de que pues, el estado de Oaxaca es uno de los estados más pobres del país. Y con eso pues se logra una viabilidad que permite tener esa combinación de proyecto público-privado. No es el único caso, pero es de lo que puede ayudar. Ha habido varios casos en donde solo se cobra un puente, un viaducto, y sí podemos predecir que esta futura modernización, que esperemos que empiece muy pronto, pueda ser mixta y que el atravesar la Sierra Madre Occidental, tal como pasó en la Durango-Mazatlán, tendrá que resolverse con varios viaductos y túneles. No sé si eso aporte un poquito a este conversatorio. Por supuesto, ingeniero. Ingeniero Reina, desde la perspectiva usted, como de los constructores, la importancia de esta carretera. Pues ya se ha mencionado aquí lo estratégico. Aquí estamos como el huevo y la gallina. La verdad es de que esta carretera evidentemente genera un cambio en las oportunidades de desarrollo económico a través de toda su ruta. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero Raúl Chaboya y con el ingeniero Marcos Gluyas. Necesitamos estudios. Y necesitamos estudios para poder analizar bases y alternativas que podamos presentar al gobierno federal y a la iniciativa privada para sobre eso analizar qué opciones tenemos. Y creo yo que es algo que de los proyectos que estamos presentando aquí en el foro es el proyecto de demanda de ingeniería más importante, porque al final de cuentas ya vimos, hay un plan, hay una acción de inversión ya en el puerto de Guaymas, hay un plan y una acción para modernizar las aduanas y la modernización de los proyectos de los puertos fronterizos. Desde los 5 proyectos hay 3 inversiones. En el que sigue del aeropuerto vamos a ver ya qué inversiones están decididas. Pero aquí en la carretera realmente estamos como un buen deseo, una idea. Cada vez que me encontraba las gentes, mis amigos del ST, les decía yo que por derecho necesitamos conectarnos porque tenemos una comunicación con 2 capitales, ya fuera Hermosillo como capital o conexiones a Guaymas que no son de calidad, pero no lo podemos hacer si no tenemos los estudios, los análisis que evidentemente se requieren. Aquí el Grupo Cali Mayor nos está analizando los estudios de mercado y cómo nos vamos a conectar y estudios donde se plantearon los cuellos de botella en la operación del puerto y se los dimos a LAPI Guaymas. Aquí mismo tenemos que trabajar con empresas sólidas de experiencia para buscar las alternativas. Si no, no vamos a poder aterrizar porque cualquier inversionista va a decir, a ver, ¿cómo está el flujo de tráfico? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué inversión viene? Pero al final de cuentas, creo yo que tenemos que seguir esa ruta y es el objetivo que ayer en mi plática a ustedes les decía, tenemos que sacudir a los cimientos de los sonorenses para efectivamente, verdaderamente hacer los planteamientos correspondientes y poder, a final de cuentas, presentar las alternativas. Gracias, ingeniero. Ya están llegando los planteamientos de parte de las personas que se están conectando y preguntan al representante del secretario de Infraestructura de Sonora, al arquitecto Diego Edgar Rivera, es sobre el proyecto carretero de Guaymas a Chihuahua. ¿Qué tan avanzado van las negociaciones con Chihuahua? Y si cruzará los estados del norte, ¿qué avance se tiene con el resto de los estados? Bueno, hasta ahorita solamente se han tenido pláticas y la planeación y las intenciones por parte de cada gobierno, qué es lo que se quiere hacer, cuáles serían las rutas o las opciones que se están manejando. Y pues sería más bien promover esta carretera, no nada más con Chihuahua, sino con todos los estados del norte, crear el eje Tijuana-Matamoros y promoverlo en conjunto como una carretera interoceánica que conecte el Golfo de México con el Pacífico y a su vez conectaría el Mar de Cortés con
el puerto de Guaymas. Excelente. Yo creo que aquí la pregunta era para el ingeniero Heriberto Aguilar, pero bueno, de alguna forma todo nos queda muy claro que estamos conscientes de que la labor de esta área es trabajar, por supuesto, y como decía la maestra Célida, al gobernador no le faltan los recursos, lo de menos, él lo va a hacer. Si es un propósito para que el Estado tenga un relanzamiento económico como que él desea, no se va a parar. Cómo trabajar precisamente con ese lobbying en la parte que a ustedes les toca, en la parte técnica, que a veces no entendemos, o los triángulos burocráticos ahí, cómo empujar esta gran obra que sabemos todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, que la necesitamos. Arquitecto. Bueno, por lo pronto, ahorita en el presupuesto estatal que ya salió para el 2022, dentro de la bolsa de proyectos, que son 62 millones, ahí va incluido el tema de la carretera Guaymas-Chihuahua. Perfecto. Maestra, se necesita un plan de promoción y porque a fin de cuentas esta carretera pues no está en el radar presupuestal todavía, pero de alguna forma su área es una trinchera estratégica, como lo mencionaba el señor Saboya, el pecuario, el industrial. Necesitamos meterle carga, entonces necesitamos promocionar esta parte. ¿Qué usted puede aportar en esas gestiones y en ese plan de promoción, unirse al señor gobernador, a la gente del gobierno mismo para decir, aquí estamos y tenemos los suficientes para poder soportar y que ese presupuesto que no está visible sea una realidad? Un plan de promoción, o sea, ¿qué plan de acción trae turismo ahorita para poder empujar este esfuerzo, maestra? Sí, yo creo que desde la Secretaría de Turismo no se tiene que hacer ninguna promoción para convencernos de que esta vialidad y esta infraestructura carretera es necesaria. Creo que todos estamos convencidos de que esta es una de tantas inversiones que se tiene que hacer en infraestructura carretera que se tienen que hacer para lograr captar nuevos mercados y poder detonar muchos de los destinos turísticos que hoy no están siendo visitados o que no se pueden detonar precisamente por la falta de accesibilidad. ¿Qué sí se tiene que hacer desde el punto de vista de la promoción turística? Pues lo que no se ha hecho en los últimos años, y es generar a través de la promoción turística esta atracción para que con los medios que tenemos hoy podamos aumentar el impacto económico que debe de generar el turismo en nuestro estado. Gracias, maestra. El ingeniero Francisco Javier Rendón Arvizu va a hacerles un planteamiento. Gracias. Buenas tardes. Primeramente, darle las gracias. Quiero aportar nada más un granito de arena en esto. Los felicito, ingeniero, por su amplia participación. Si vemos el estado de Sonora, está privilegiado en la posición donde está. Carlsberg está metiendo ahorita desde Nueva York los contenedores a Mazatlán. Coincido con lo que decía el ingeniero. Coincido también con la autopista Mazatlán-Durango, los 72 túneles y los 118 puentes que conectan. El ahorro en tiempo que hubo en esas 4 o 5 horas que se ahorran. Yo quiero plantear, aquí traigo yo los puntos de geolocalización de todos los puentes y túneles que cruzarían de Hermosillo a Ciudad Guerrero en Chihuahua. Serían nada más 235 kilómetros por parte de Sonora, porque Chihuahua ya tiene a Cuauhtémoc, la Junta, y Ciudad Hidalgo ya tiene autopista. Lo que le falta es la conectividad a Sonora. Yo interconectaría aquí la carretera de Guaymas al kilómetro 89 de la carretera actual federal Hermosillo, Chihuahua. Haría una carretera de 4 carriles en la gran mayoría de los tramos, de 18 y de 14 metros de diferencia en otras áreas más conflictivas para el tráfico. Aquí yo tengo recibido por parte del Congreso en la Cámara de Diputados hace 3 años y no se le dio ningún seguimiento. El puerto ferroviario más importante que está desarrollando Mazatlán se le debe a la inversión que están haciendo los gringos. Nosotros tenemos, si ponemos en este tema,
yo me ahorro, haría 4 horas y media de Guaymas a Chihuahua. Estamos hablando de que si ponemos El Paso, Texas, como eje central de recepción del lado sureste de Estados Unidos, estaríamos a 7 horas aproximadamente desde Hermosillo o de Guaymas. Hay una diferencia de 10 kilómetros. Si me hiciera el favor el joven que está y pasara tantito el video que le permití, 1 minuto nada más, para que se dieran cuenta del túnel El Sinaloense, mide 2.787 metros el puente, y el más grande que corresponde a Sonora sería de 1.825 metros. Es lo que quisiera yo, que se me pueden recibir en la Secretaría de Infraestructura, porque tengo rato haciendo audiencia y nadie me puede recibir. Mira, ingeniero, ahorita que platiqué contigo, dijimos que vamos a darte el micrófono y desde luego la cámara, con mucho gusto, recibe la información y a través de la cámara tendremos la comunicación, pues, no solamente con el área de infraestructura del gobierno del estado, donde tenemos que trabajar una estrategia, sino al analizar en forma conjunta. Y te pediría pues que podamos continuar con ciertas acciones por tiempo en el evento, pero como te dije, la cámara con información, si se lo presentas allá a Luz Fernanda, con mucho gusto recibimos la información. Es importante, precisamente los foros estos es precisamente que la sociedad sepa y si hay aportaciones, lo presentamos. Acabo de estar en una reunión regional en la Cámara en Durango. Bueno, nada más el centro de convenciones que vi de Durango, yo creo que si nos dieran un 30% de eso estaríamos, olvídense eso. La inversión de la carretera ha transformado totalmente las oportunidades que se ven en Durango, no se digan en Mazatlán, y desde luego tu aportación es bienvenida. El ingeniero Aguirre, que es socio de la Cámara, me planteó y con mucho gusto lo analizamos, pero para poder continuar y viendo, lo que te digo es que lo más importante, y creo yo, esto es poder aterrizar los puntos claves sobre los cuales tenemos que seguir una ruta para, como decía ayer, lograr el éxito. El área de inversiones de Hacienda no nos va, aunque le digamos lo que le digamos, que traemos, que queremos conectarnos, que tenemos el derecho, si no entregamos números, los documentos, los programas, las factibilidades, te aseguro que no nos van a dar. Te agradezco eso, que con mucho gusto nosotros nos responsabilizamos a llamarte y tener una reunión para, aquí se trata, incluso en este gobierno lo han dicho, de aportar y con mucho gusto lo vemos. Muchas gracias, ingeniero. El señor Alan Celaya, ¿quiere hacer una pregunta? Buenas tardes, ingeniero Alan Celaya, soy ahí afiliado a la CEMIC. Fuera de eso me llamó la atención, yo tengo una empresa en Texas, en Dallas, Texas, comercializamos alimento al gobierno de Estados Unidos. Me llamó la atención la presentación o las venas que puso este compañero que está vía Zoom de la red carretera de Estados Unidos. Efectivamente, la economía de Estados Unidos está pues muy inclinada al este o la costa este de Estados Unidos. A veces no nos damos cuenta de eso y realmente el contrapeso es del lado acá de California y Seattle, Washington. ¿Por qué les comento esto? Nosotros nos toca entregar alimento al gobierno federal de Estados Unidos. Trabajo con empresas como Grupo Lala y Grupo La Moderna. Los envíos que ellos solicitan para entregar a universidades alimento, para entregar a prisiones, para entregar a bancos de alimentos, la mayoría de los destinos están en la costa este. Y es el caso de California, de la costa oeste, donde se carga todo, y Washington. ¿A qué voy con esto? Me llamaba la atención alguna vez que platiqué con un asfaltero
cantidades que ellos movían de asfalto y las plantas de asfalto que tenían fijas en la delegación de Ixtapalapa, ahora ya municipio. Entonces yo viéndolo con los ingenieros les decía, oye, pues fíjate que tales volúmenes mueven. Me decían, no, es imposible, teníamos que manejar casi la mitad de la SCT aquí para tener esos volúmenes o tenerla trabajando. Ya después que supe un poquito más de estas personas, estos judíos, habían puesto ellos una propuesta para rescatar Mexicana de Aviación. ¿A qué voy con esto? La red carretera en México sí está muy enfocada en el centro y pues ahora el presidente en el sureste del país. Yo no le veo otra oportunidad más grande que la que tenemos ahora, que está el gobernador Alfonso Durazo, porque pues como decían, en los tiempos cuando estuvo Colosio tuvimos la oportunidad en el 94, lamentablemente no se dio. La red carretera que está acá en Sonora ha mejorado muchísimo, pero realmente las venas son muy escasas, o sea, la conexión está muy escasa. Yo cuando tengo que ir a Ciudad Juárez me ha tocado irme por el lado ahí de Agua Prieta igual, y un día se me ocurrió venirme de una junta ya como a las 2, 3 de la tarde, se me ocurrió venirme fácilmente, le puse Google Maps y dije, no, pues en tantas horas, no me acuerdo si eran 8 horas, estoy en Hermosillo. Pues me vine de Chihuahua por el lado ahí de Yécora y en primera te quedas sin señal, en segunda ida y vuelta, veía que no venía ningún carro. Entonces es muy importante, yo creo, la gestión que haya estado haciendo el señor ingeniero Alfonso Reina. Yo creo que es muy importante hacer foros de esta índole con gente ahí importante, porque realmente la única manera de que lleguemos a crear estas carreteras y todo, pues la verdad yo lo veo por temas de relaciones y gestiones públicas muy fuertes, porque pues todos van a pelear presupuestos. Ahora nos tocó un presupuesto muy limitado para Sonora y pues vamos a ver cómo el doctor Durazo lo puede llegar a hacer. Y pues se me hace muy importante, quise decir esto porque igual cuando estuvo el tema pasado de los puertos, el puerto de Long Beach, nosotros entregamos para Hawái las Islas Guam y se entrega todo en Los Ángeles. Entonces hasta ahorita está saturado y ningún transportista te quiere dar un precio fijo porque no sabe si va a tardar 5 o 8 días en descargar en el puerto. Entonces muy importante pues tener puertos y red carretera pues eficiente por acá, ¿no? Que creo que estamos muy rezagados. Gracias, Alan, por tu aportación. El tiempo está muy corto y ya le preguntamos al señor Chaboya su conclusión, su mensaje y el reto que usted ve más impactante que tenemos que alinearnos todos para empujarlo. Con todo gusto. Yo diría que de manera muy sencilla es coordinarse e iniciar a trabajar ya. Insisto, no es un solo proyecto, son varios proyectos, el turístico y el industrial. Entonces hay que juntarse, hay que coordinarse para todo esto plasmarlo en los proyectos, en todos, el desarrollo turístico, el económico o industrial y por supuesto el de la carretera. No podemos ir caminando solos, debemos de trabajar en conjunto para poder tener el éxito. Muchísimas gracias. Arquitecto Diego Edgar, su conclusión, por favor, y mensaje. Por parte de la CIDUR, en la parte técnica, ya se está trabajando se está analizando lo que existe, se está trabajando en la planeación y se va a invertir en el proyecto de la conexión de Guaymas con Chihuahua. Y también para darle respuesta al ingeniero, y aprovechando el anuncio, el próximo martes 30 de noviembre va a ser el foro de participación ciudadana, específicamente de la Comisión Sectorial de Infraestructura. Entonces ahí se van a estar recibiendo solicitudes y propuestas, comentarios, donde va a ser el secretario. Entonces ahí puede ser un foro de consulta para el Plan Estatal de Desarrollo. Gracias. Maestra Celida, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Desearles muchísimo éxito a todos los constructores de nuestro estado, a la CEMIC, felicitarte, Alfonso, por este esfuerzo. Viene un 2022 de muchos retos para todos y ojalá que desde esta Cámara también se pueda motivar a los empresarios a voltear a ver la oportunidad de hacer sinergias. La inversión turística es una inversión que paga y paga bastante bien y hay mucho que hacer desde la promoción del sector de la construcción para generar más inversión y mejor infraestructura, no solamente carretera como es
este anhelo de lograr que se conecte Chihuahua con Guaymas. Yo estoy segura que nuestro gobernador Alfonso Durazo lo va a hacer posible, como hará posible que sucedan muchas cosas que durante muchísimos años han estado esperando el liderazgo de una persona comprometida y que realmente ve en el turismo una oportunidad para generar mayores ingresos para la mayoría de los sonorenses. Gracias por la invitación y un honor compartir este espacio con todos ustedes. Gracias, Muchas maestra. gracias. Ingeniero Marcos Francisco Gluyas, por favor. Como hice el comentario anterior, este es un megaproyecto. La voluntad política es muy importante, ¿no? El doctor Durazo ya lo puso en la mesa. Los aspectos que comentó el ingeniero Chaboya, muy básicos, muy importantes a analizar. Ya está la parte técnica, conceptual, hay que empezar a desarrollarla para darle viabilidad a este proyecto, pero sin duda la voluntad política es muy importante. Ahí tenemos los 5 proyectos tan grandes que se están llevando a cabo en este momento. Entonces, habiendo ese factor, pues creemos que va a influir bastante el que nuestro gobernador ahorita esté echando para adelante cualquier iniciativa. Entonces, pues ya puesto en la mesa todos los temas técnicos, pues a desarrollarlos, es la primera fase, y la segunda, pues toda esa voluntad de echarla para adelante. Okay. Muchísimas gracias. Licenciado Eduardo Lememeyer, por favor. Bueno, ahí está, gracias. Sí, definitivamente creo que es un proyecto detonador. Creo que debemos de no dejar en manos no únicamente del gobierno, que el gobierno haga los proyectos. Definitivamente es de voluntad política y la tiene el gobernador. Pero yo creo y felicito a la CEMIC por este tipo de foros. Yo recuerdo cuando se hizo la carretera oceánica, la carretera que va de Peñasco, que se le apostó mucho a que iba a traer turismo y realmente pues ni se consensó, y realmente no hemos visto los beneficios de esa obra. Realmente no se hizo, no sé por qué no estuvo consensada. Entonces yo creo que este tipo de foros es bien importante, y desde luego creo que el hecho de que es un reto la parte de la Sierra Madre Occidental, pero creo que es una gran oportunidad. Chihuahua lo ha visto así. El Chepe se debe a esa parte. Chepe, en la parte de Chihuahua no tiene playas. Nosotros tenemos playas y hay que ver ese cruce de la Sierra Madre Occidental como una gran oportunidad y un reto, porque va a detonar el turismo, la parte económica, pero va a haber una diversificación de todos los pueblos que va a cruzar, y sobre todo lo que son la parte de pecuaria, de la parte de los ranchos que se pueden diversificar en forma turística. Muchísimas gracias. Ingeniero Rafael Calimayor, por favor, su mensaje, su conclusión. Sí. Sonora, por su posición geográfica, solamente es vecino de 3 estados, de Baja California, de Sinaloa y de Chihuahua. Y la mayor frontera terrestre es obviamente con Chihuahua, con la cual la comunicación terrestre es pésima. Chihuahua es el primer exportador del país, exporta prácticamente el triple, casi el cuádruple que lo que exporta Sonora. Es imprescindible a nivel macroeconómico tener la mejor comunicación terrestre con el estado de Chihuahua y ligarnos con ellos de la mejor manera posible. Muy amable. Ingeniero Reina, por favor, su cierre. Bueno, yo creo que como conclusión queda se ha vuelto a llamar la palabra coordinación para podernos a trabajar, y yo creo que la Cámara, junto con los otros entes privados, prepararemos y trabajaremos para, en alianza con el gobierno del estado, buscar las alternativas de estudios de solución a este proyecto. Voy a platicar ya con más tiempo, Rafael, la experiencia que tú tienes en lo que es la factibilidad de los proyectos carreteros, y como en otras ocasiones nos has dado la visión de experto, buscar la manera de los pasos que ha presentado aquí el ingeniero Raúl Chaboya, poder plasmarlos en
diagrama en que podamos marcar los tiempos y las acciones, de tal manera de que eso lo podamos ver con el ingeniero Heriberto Aguilar y a su vez con el gobernador del estado y poder ir planteando los objetivos e ir aterrizando. Y junto con esto, las otras acciones que traemos con los otros foros, porque siempre lo he dicho, es algo integral. Pero creo en la viabilidad del puerto, en la conectividad con un estado como es Chihuahua, desde el punto de vista turístico, y les digo porque yo trabajé en Fonatur, me tocó la segunda etapa de Cancún y arranqué en Los Cabos y Loreto, sé el impacto turístico, sé el desarrollo que hay en todos los niveles y es una industria sin chimeneas extraordinaria. Tenemos la manera de poder conectarnos desde el punto de vista turístico, pero también desde el punto de vista industrial, porque el puerto de Guaymas va a necesitar carga para poder justificar los barcos que pudiéramos traer con producto que nos dejen en el puerto. También necesitamos tener productos para poder estar exportando. Entonces necesitamos generar esa sinergia y Chihuahua viene siendo un centro estratégico para que Chihuahua, así como Arizona y Nuevo México, sea su puerto de exportación y importación. Así es que nos quedamos con la tarea de tomar las acciones para ir aterrizando esto y que no quede nada más en el aire, en una buena intención de un foro como otros. Gracias. Ingeniero, ¿le puede, por favor, para entregarle los reconocimientos, para que los pueda entregar? La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción otorga el presente reconocimiento a cada uno de nuestros expositores que estuvieron y conferencistas del día de hoy. Muchísimas gracias al arquitecto Diego Ledger Rivera, a la maestra Célida López, a Marco Francisco Gluyas, a Eduardo Lemenmeyer, a Rafael Cali Mayor, que se lo haremos llegar de alguna manera en paquetería para que lo reciba de donde está. Muchísimas gracias. Y a Francisco Chaboyas Cárdenas. Muchísimas gracias a todos por su participación, por haber participado en el primer foro de infraestructura inteligente.